Sean todos ustedes bienvenidos a una entrega más de mi canal de YouTube, Mi Conocimiento en Ti, en tecnología de la información. Muy buenas, y hoy vamos a hablar del valor de tus datos. Ustedes dirán, ¿cómo así, Augusto? Sí, ¿cuánto vale tus datos? ¿Cuánto vale tu información? Es muy importante, señores, porque muchas veces no tenemos claro el valor de nuestros datos y es importante que lo tengamos claro para así nosotros poder saber o poder identificar o determinar de qué manera o qué mecanismo vamos a utilizar para salvaguardar nuestra información. Entonces, vamos para allá, señores. A ver, no existe una fórmula exacta para calcular el valor de tu información. Más sin embargo, podemos diseñar nuestra propia fórmula utilizando matemática básica. Y vamos a partir, señores, de una fórmula bastante simple. Vamos a decir que 1 giga va a equivaler a $1. Esto es un valor simbólico que hemos colocado para hacer un cálculo o para hacer un pequeño cálculo. Si entonces 1 giga equivale a $1, quiere decir que 500 gigas de información equivale a $500. Y si nos vamos a 1 TB de información, quiere decir que 1 TB equivale a $1000. Ustedes dirán, Augusto, 1 TB es igual a 1024 GB. Bueno, pues entonces serían $1024. Pero vamos a redondearlo en $1000. Entonces, señores, esto es una pequeña matemática básica y un valor simbólico que le hemos dado a 1 giga. Entonces, si lo miramos desde un punto de vista más cercano a la realidad, ¿qué pasa? 1 TB, un disco de 1 TB no cuesta $1000. Un disco de 1 TB ronda, dependiendo del tipo de disco, aproximadamente entre los $70, $80, dependiendo del tipo de disco. Hay discos de 1 TB que son discos más mecánicos, que te puede salir aproximadamente 60 y piquito de dólares, 60 y algo. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, 1 TB no cuesta $1000. Ahora, para mí, 1 TB de información cuesta $1000. Eso depende. Para algunos sí, para otros no. Para otros pudiera costar hasta mucho más de $1000. Y para eso vamos a la siguiente diapositiva. Acá yo tengo dos fotos, dos imágenes, dos fotos. Una foto mía cuando visité la Torre Eiffel y otra foto de mi esposa que me acompañó a visitar la Torre Eiffel. ¿Cuánto vale esa foto para mí? Probablemente esas dos fotos en conjunto pudieran tener un valor, o yo le pudiera dar un valor de $100, $500 esas dos fotos. ¿Por qué? Porque esas dos fotos son únicas, esas dos fotos no se van a repetir. Esas dos fotos, para poder repetirla, tendría que hacer otro viaje y tirarme nuevamente otra foto. Entonces tiene un valor prácticamente, pudiera ser hasta un valor incalculable. Pero como no sé el valor exacto, vamos a utilizar una pequeña fórmula para sacar un valor bastante coherente en base a matemática. Y vamos a partir imaginando que ustedes hacen un viaje que les sale en un costo de $1000, un viaje a donde sea, a cualquier parte del interior de su país o a un país cercano, a un país vecino, y ustedes se toman 200 fotos. Oye, pues si yo divido el costo total de mi viaje de $1000 entre 200 fotos, cada imagen o cada foto que yo me tomo me va a salir en $5. Es una manera de calcularlo. Ustedes dirán, Augusto, está el sentimiento o el valor sentimental que nosotros le damos a esa foto. Correcto, claro que sí. Pero mirándolo desde el punto de vista matemático, tenemos un valor y un costo por cada una de esas fotos. Si así sucesivamente seguimos, imaginémonos que un costo de un viaje a nosotros nos sale en $20,000, que es un costo ya considerable. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues si me tomo 200 fotos, cada foto tiene un valor de $100. Entonces, pues sí, ya ahí, dependiendo del costo del viaje, tiene un valor aún mayor.
Entonces, señores, tomando en consideración esto, vámonos a el costo que pudiera representar esa foto a nivel de peso en almacenamiento. Miren, cada foto pudiera tener un peso de aproximadamente 5 megas. Algunas pudieran tener un poquito más, algunas pudieran tener un poquito menos, pero vamos a trabajar con 5 megas. Si yo agarro y multiplico los 5 megas por las 200 fotos, eso me da 1000 megabytes. ¿Qué sucede? Que 1000 megabytes al final representaría un total de 1 giga en el almacenamiento. En mi disco duro, 1 gigabyte. ¿Qué pasa? Que tomando el ejemplo de la diapositiva anterior, si le ponemos un costo de $1, ¿qué quiere decir? Que esas 200 fotos tienen un costo real de almacenamiento de $1. Ustedes dirán, Augusto está liándome la mente. Lo que pasa es que si partimos de que por cada giga yo le voy a asignar un precio y mi precio es $1, quiere decir que esas 200 fotos tienen un precio de $1. ¿Por qué? Porque tienen un peso en almacenamiento de 1 giga. Entonces ya dijimos anteriormente que partiendo de una fórmula básica que diseñamos, eso tiene un valor de $1. Partiendo del ejemplo anterior de la fórmula básica que nosotros elaboramos. Entonces, señores, si ustedes se fijan, el coste real a nivel informático, partiendo de nuestra fórmula, es de $1. Te dirán, Augusto, pero no se corresponde con lo que hemos hablado sobre el viaje. Lo que pasa, señores, es que son dos maneras distintas para nosotros medir el valor o el coste, más bien, que nos va a suponer a nosotros guardar esa información. El valor en base a nuestro viaje, a lo que nos costó el viaje, es el valor que hemos visto aquí arriba. Ustedes ven, entonces quiero que diferenciemos un poco eso para que no nos confundamos. El valor por foto en base a lo que nos costó el viaje. Y esto es el valor en almacenamiento en base a una fórmula básica que nosotros mismos hemos diseñado. Es importante tener en cuenta algo y es el costo de recuperación de datos ante una pérdida. Muy importante, señores, porque según ChatGPT, el coste que pudiera rondar la recuperación de datos pudiera ser entre 100 a $500 dependiendo del tipo de daño que pudiera tener nuestro dispositivo. Si es un daño simbólico, lógico, pudiera rondar 100 y $500. Una recuperación un poco más compleja pudiera rondar entre los $500 y $1,200. Y ya una recuperación avanzada pudiera rondar de los $1,000, $2,500 o más, dependiendo. ¿Por qué quise colocar esta diapositiva de los costes? Porque es importante que tengamos presente que nosotros debemos de tener una buena estrategia para salvaguardar nuestros datos. ¿Para qué? Para que en un futuro no nos sea costoso ya luego el tener que recuperarlo. Y para tener que evitar tener que recuperar información, lo importante es que nosotros tengamos un buen plan para poder salvaguardar nuestros datos. Y ahora vamos a ver cuánto vale el almacenamiento, señores. Fíjense cuánto vale el almacenamiento. Yo buscando en Amazon, más aproximadamente un disco de 500 gigas, tiene un costo de aproximadamente $15.75. He visto alguno un poquito más económico, otro un poquito más costoso, pero vamos a trabajar en este ejemplo. ¿Qué pasa? Si yo me compro un disco de 500 gigas, estamos hablando que esos 500 gigas, si lo divido entre lo que me costó, eso me va a salir en 0.03 centavos de dólar por giga. Fíjense que anteriormente nosotros hemos dado un coste por giga por una fórmula que nosotros decidimos tomarla como ejemplo. Pero en la realidad el precio es aún menor, centavo, 0.3 centavos. 0.3 centavos cuesta 1 giga de información.
yo le diría a ustedes que si nos vamos en base al coste del disco, 0.3 centavos cuesta almacenar las 200 fotos que yo me tomé en el viaje o en el viaje que hice. Es aún más económico. Entonces, señores, una manera simple de nosotros salvaguardar los datos por si acaso ese disco duro se me daña es comprando dos. Compro dos. Claro que sí, señores. Claro que sí. Por $31.5 compramos dos discos. Y en esos dos discos, ¿qué hacemos? Hacemos una copia. Una copia de nuestros datos del disco 1 al disco 2. De tal manera que tenemos salvaguardada nuestra información en dos unidades, en dos discos duros. Y de tal manera que si un disco se nos daña, lo tenemos en otro. ¿Que vale la pena hacer la inversión? Sí, señores. Vale la pena hacer la inversión en al menos 2 unidades de almacenamiento. Yo mi información la tengo en 2 unidades de almacenamiento. Toda la información, toda, absolutamente toda. ¿Por qué? Porque me interesa salvaguardar mi información para no perderla, porque el valor que tiene toda esa información para mí pudiera superar hasta los $10,000. Pudiera superar para mí el coste de esa información. Entonces, señores, de momento, miren, lo dejamos hasta acá. La intención es concientizarlo a ustedes un poco sobre el valor de los datos, el valor de nuestra información y que ustedes vean por ustedes mismos lo económico que puede ser salvaguardar nuestros datos en más de una unidad de almacenamiento y que podamos también entender y comprender y también tener una pequeña analogía de la importancia que tiene para mí mis datos. Y es importante que ustedes también se sienten un poco a pensar la importancia que tienen para ustedes los datos, su información y que puedan también destinar parte de su presupuesto para salvaguardar mejor los datos. Y le voy a dar otro tips que más adelante en otro video vamos a ver de qué manera también podemos tener más de una unidad de almacenamiento para poder salvaguardar nuestra información. Cómo salvaguardar nuestra información con arreglo de disco. Y eso lo vamos a ver en otro video. Así que muchas gracias. Seguimos en otro video. Suscríbanse, denle like, denle a la campanita. Me pueden apoyar con su aporte en Patreon. Y nos vemos en una próxima. Hasta luego.